A continuación, Tiempos Inmundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos Inmundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos Inmundos. Nuestro vecino principal y principal socio comercial en la región, Colombia, va a tener un proceso electoral en el próximo mes de mayo, en el cual se va a elegir presidente de la República. Este presidente de la República que sea electo reemplazará al presidente Santos durante los próximos 4 años y obviamente esta elección tiene una enorme importancia regional y particularmente en referencia a nuestro país. En el proceso colombiano se observan similitudes con el proceso electoral ecuatoriano, es decir, si no hay un vencedor directo en primera vuelta, habrá un balotaje entre los dos más votados y en el mes de junio se elegirá entre esos dos más votados al presidente de la República. Según las encuestas, al momento los dos candidatos mejor perfilados son, por una parte, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y por otra, el exalcalde y exgobernador, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Esta es la primera vez que dos candidatos ajenos a las principales y tradicionales fuerzas políticas colombianas, el Partido Conservador y el Partido Liberal, presentándose bajo cualquier nombre, no están entre los favoritos, entre los más opcionados para ganar una elección presidencial en Colombia. Hasta hace 3 meses el escenario marcaba la cancha muy claramente en el sentido de un enfrentamiento que se iba a dar alrededor del tema de la paz con las FARC. Ese iba a ser aparentemente el tema de la campaña electoral y alrededor del cual girarían las diversas posiciones para definir a los candidatos ganadores. Para nosotros es importante este tema por varias razones. Recordemos nada más el último episodio de la semana pasada respecto de los ataques que se dieron en la provincia de Esmeraldas, en la zona de San Lorenzo, por parte de grupos armados aparentemente vinculados con el narcotráfico, con bandas terroristas, con grupos escindidos de los principales grupos alzados en armas en Colombia, como las FARC, que han continuado en su actividad delictiva alrededor del narcotráfico principalmente. Pero también al hecho de que en nuestro país, a lo largo de los últimos años, ha habido una importante llegada de ciudadanos colombianos refugiados en el país, huyendo de la violencia en Colombia, en el sur de Colombia particularmente. Al momento en el Ecuador, alrededor de 60.000 ciudadanos colombianos constan como refugiados y en esa medida Ecuador es el país, hasta antes de la tragedia venezolana, que mayor cantidad de refugiados acogía en su tierra. Hoy esta situación, obviamente, por lo antes mencionado, ha cambiado. Tiempos Inmundos cuenta hoy con la grata compañía del arquitecto Hernán Orbea, cuyo aporte será importantísimo para analizar las claves del momento político colombiano, pues su relación con Medellín,
por asuntos, por temas profesionales, le da un conocimiento de primera mano y en profundidad de la realidad y de la problemática colombiana. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias. Hace 3 meses parecía que el eje de la campaña política en Colombia iba a girar en torno al tema de la paz, sí o no, o los matices que alrededor de esta se pudieran dar. Y parece que ese tema como que se vino abajo y hoy día el tema de la paz pasó a un plano totalmente secundario y otros temas se están tratando. ¿Qué opinas tú? Bueno, sin ninguna duda, Colombia no es cualquier vecino, es nuestro vecino, digamos, próximo estratégico, en donde la relación cuenta mucho para incluso repensar nuestras propias estrategias como país. De manera que la observación de la que, como tú comentas, he hecho en estos últimos 12 años, permite dilucidar ciertos otros matices que hacían claro que deje de ser el único discurso la postura frente a la paz. De hecho, fue, pienso, un detonante para articular discursos en distintas direcciones. Por ejemplo, todas las facciones adherentes al presidente Uribe se radicalizan en torno de la posibilidad de que la paz sería un instrumento de retoma de posiciones de determinados grupos a los cuales atacó frontalmente con su esquema de seguridad implantado en su gobierno, y por tanto ha sido más bien todo lo que gira en torno a él una especie de posición reactiva frente a esta posibilidad de la firma de la paz. Por otra parte, los adherentes o exadherentes del presidente Santos, que enfrenta una muy particular percepción de popularidad típica de los últimos años de mandato, además, se han retirado de esa postura, casi como afirmando que la firma de la paz ha sido, por decirlo menos, ligera frente a su enorme complejidad, ¿no? Que se obró con ligereza frente a su enorme complejidad. De manera que los discursos que han despertado, digo, como detonación de esto, parecen más interesantes en vista que están desnudando otras dinámicas y seguramente amparando otros intereses. Y eso es lo que ha pasado muy en particular con las 2 candidaturas a las que te he referido, que van en punta respecto de la preferencia, al menos percibida en las encuestas, y que obedecen a un hecho curioso, ¿no? Más bien diría yo, outsiders desde una visión del establishment o del establecimiento radical colombiano. Y tradicional, pues, ¿no? Y tradicional, que deviene de un proceso también histórico. Lo que ahora mismo estamos viendo, y voy a permitir analizar, son los subproductos que tuvo estos 90s en Colombia, que a partir del 91, con una fuerte reforma sobre la Constitución, devino, por ejemplo, en la forma de elegir los alcaldes que antes eran nominados por el Ejecutivo y que ahora, a partir del año 98, tuvieron que ser electos. Esto implicó 2 cosas respecto de las 2 personas que ahora mismo se han mencionado, Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Primero, implica que la posibilidad de capitalizar políticamente un electorado ya no está en el ámbito nacional exclusivamente, sino depende de los ámbitos locales, es decir, de los movimientos respectivamente el Polo Democrático y Compromiso Ciudadano por Colombia. Por supuesto, 20 años transcurridos de entonces, desde que ellos están involucrados en este proceso, era lógico, de alguna forma esperable, que esto se concrete con una dimensión nacional, surgirá a partir de estos movimientos locales que han tenido, digamos, una forma propia de expresión y alternativa en la medida en que, como en el territorio se solucionan cosas muy concretas, ha tenido forzosamente que ser más pragmática y probablemente menos abstracta y retórica que en el ámbito nacional. Uh-huh. Y obviamente este crecimiento, estamos hablando de que hoy día, en torno al 30% cada uno, Fajardo por una parte y Petro por otra, están convocando al electorado colombiano por encima de los candidatos tradicionales. Este crecimiento que ellos han tenido, ¿lo atribuyes a qué?
A ver, yo pienso que por una parte hay un muy fuerte tema relacionado a la corrupción, que por supuesto es un fenómeno regional, y entonces eso despierta un interés en que dos dignatarios locales y gente que está muy poco afecta a los manejos del Estado en los años pasados, se aleje de esa figura, ¿no? Que no son notorias, digamos, las recurrencias en actos de corrupción en ninguno de esos casos. Por una parte, yo pienso que hay otro fenómeno en cierta forma de relacionar qué es lo que está pasando en los otros países, en donde Colombia ha tenido más bien una distancia de aquello que pasó sobre todo en Venezuela y en Ecuador, que yo creo que es otro factor muy interesante que incide en la percepción del electorado. Y probablemente lo que ha pasado con las comprobadas eficacias de ciertos fenómenos más bien urbanos, que han sido auspiciados por estos dignatarios, ahora candidatos, que han tenido una muy fuerte repercusión en la región. Mencionábamos al principio que mi interés surge de haber estado en esas dos ciudades en este tiempo, analizando distintos factores de índole social que han sido producto de estrategias, digamos, enmarcadas en los territorios, y sobre todo en territorios vulnerables. De manera que aquel discurso pragmático, visto en la realidad, que podría hablar muy claramente de mejora en las relaciones sociales y en oportunidades económicas, han estado más bien obrados a manos de gente que está fuera del establecimiento político colombiano. Hernán, entiendo yo perfectamente que la visión que se tiene respecto de la capacidad de gestión, de la capacidad administrativa del alcalde Fajardo concretamente, o el gobernador Fajardo, fue realmente importante para su ciudad en términos de recuperarle a Medellín un sentido de dignidad y de pertenencia luego de la tragedia que significaron los años de la guerra contra el narco y contra los grupos terroristas que estaban agrupados en torno al proyecto de Pablo Escobar, pues, ¿no? Así es. Sin embargo, respecto de Petro, al menos la información que nosotros acá hemos recibido de manera general, más bien hay una sensación de ineficacia en la gestión que Petro habría llevado adelante como alcalde de Bogotá, al punto que llegó un momento en que se lo destituyó y que más o menos se criticó gravemente su capacidad de gestión, que fue más bien, contrariamente a la de Fajardo, que fue una gestión muy inclusiva, una gestión que trató de integrar a todos los ciudadanos en el proyecto Medellín, en el proyecto Ciudad. Esto no pasó en Bogotá. Sin embargo, yo creo, como en política todo es dinámico y válido en su punto, y yo pienso que esa crítica que tuvo Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, ahora mismo le impulsa en su discurso, que es eminentemente social, a partir de su proyecto Bogotá Humana, que ahora quiere extenderlo hacia Colombia Humana. En la medida en que era la política social, la atención directa sobre población vulnerable, la relación política que establece con un electorado que ya vemos que tuvo una comprobada eficacia, y una, ¿no? fidelidad, pues, y una fidelidad, le sirve como punto de partida, sin hacer un análisis de inventario de cuán eficaces fueron las políticas sociales puestas en el territorio, pero sí le da pábulo para, digamos, ocupar un espacio dentro de ciertos discursos que pueden ser, por supuesto, válidos, también pueden ser clientelares y populistas, que obviamente tengan su validez electoral. Concretamente en el caso de Fajardo, pienso que hay una trilogía de expresiones que se aglutinan en un logro.
¿no? Que es posicionar una ciudad no tanto como marca, sí como personalidad, porque hay que huirle a estas percepciones del marketing sobre la política que bien puede llevar a perversiones. Entonces, este relanzamiento de la ciudad, en primer lugar, se hace con todos los miembros de la sociedad, o sea, se aglutina la fuerza del Estado a partir del ejercicio de la legalidad y de las fuerzas del orden y por supuesto de los presupuestos estatales, pero sin desestimar los esfuerzos de la organización civil, de que a través de sus expresiones, organizaciones, representantes, líderes, etcétera, se incluyan en la discusión del proyecto. Cabe decir, esto es importante, primero en la discusión, por supuesto luego en la elaboración del plan y no se diga en la materialización de ese plan, una inclusión efectiva y real. Y por ciertas situaciones de formación y yo diría también de convicción, apela a todas las representaciones en la sociedad civil, en la parte económica, cabe decir, que dieron un entendimiento y un respaldo frontal a la tarea. De manera que esta triada de economía, sociedad, Estado, empieza a funcionar con una sinergia inusitada. Al punto en que este interés que me ha llevado a hacer algunas visitas y entablar muchísimas amistades, surge precisamente de ir comprobando la eficacia de ciertos componentes que tuvieron una repercusión, insisto, inusitada en la región. No referirse al discurso de América Latina respecto de algún avance en política social y en inclusión, y no referirse a Medellín, es imposible. He estado de paso en ciertas cuestiones disciplinarias conversando sobre la región y es ineludible el tema, ¿no? Ineludible desde el punto de vista de la adhesión a estas políticas eficaces, también por supuesto a la crítica que ha tenido, y en ambos casos no se produce ninguna descalificación, y eso es lo interesante, ¿no? Lo que sin ninguna duda abre una brecha en la distinción de estas dos personalidades que, como digo, surgen desde el mismo ámbito territorial, el ámbito de grandes ciudades, ¿no es cierto?, pero que se proyectan en el un caso discursiva y en el otro objetiva y pragmáticamente. Correcto, sí. Justamente a mí me preocupa y me llama la atención el tema de la candidatura de Petro y su crecimiento, por cuanto veo, y mi lectura al menos es esa, la aplicación de una receta. Es decir, un posicionamiento de populismo de izquierda que básicamente propone cosas que ya se han propuesto, cosas que se ha visto, cuya propuesta ya está a la vista en cuanto a sus resultados, y en esa medida lo veo a Petro como el outsider populista de la izquierda que se alinea mucho con el pensamiento chavista, de quien además se declara amigo personal y admirador, y que obviamente implicaría llamémoslo, un seguimiento de un modelo parecido al que estamos viendo a dónde ha llevado a Venezuela, ¿no? O sea, realmente es preocupante cómo el posicionamiento populista ha encontrado una receta válida, probablemente generada por el mismo fracaso de las élites en el gobierno, para posicionarse y aspirar a ganar espacios importantes en el tema. ¿Tú creerías que Petro ha logrado aglutinar en torno así al pensamiento y al apoyo de la izquierda colombiana? Yo más bien haría una respuesta en negativo. Lo que no ha logrado es que toda la avalancha de acusaciones castrochavistas, término que se acuña al fenómeno político, al parecer inspirador, no han podido ser desestimadas por su parte. Es decir, ni niega las relaciones de amistad y de, por supuesto, empatía política, ideológica, ni da muestras de que podría, en la eventualidad de gobernar, separarse radicalmente de aquello que tú mencionas como receta o como modelo. Cabe también hacer un análisis al respecto acerca de la profundidad en la que esas ideas pueden o no trascender. De forma simple, en política, digamos que hay una
hay que entender tres cosas: cómo llegar, cómo a veces alterar, cambiar reglas del juego para permanecer en el poder, y dependiendo de cuán eficaces sean la forma de gobernar y estas reglas nuevas de juego, cómo permanecer in extenso en el poder, ¿no? Entonces, yo creo que primer capítulo está siendo correctamente asumido por Petro, en la medida de que su discurso está calando hondo en masas desprotegidas, vulnerables, gente violentada por semejantes procesos de violencia colombiana. En definitiva, a dar una voz de protección, ¿no? Una voz quizá paternal de protección. Y luego sabemos, si es que el modelo ocurre finalmente y cuaja, que se llegará a cambiar reglas del juego para permitir que ciertas dinámicas políticas, económicas y de relaciones con la sociedad civil garanticen un posicionamiento in extenso en la posibilidad incluso que se proyecte. Esa es otra de las enormes distinciones que está proponiendo ahora mismo Fajardo, con una tosudez que nos hace dudar si es que el plan A, digamos, el cómo llegar al poder, podría a él, digamos que conmoverle para salir de unas tesis, ¿no? Su tesis, los medios son los que justifican el fin, hacen que no se acerque, digamos, de forma abrupta, demagógica y mesiánica a la misma población que le está dando audiencia, porque también se trata de población que fue atendida en Medellín, que fue atendida en Antioquia con sus políticas públicas. Lo segundo, se niega a agredir al adversario. Basta el posicionamiento que el adversario tiene, la explicación que le rinda a la opinión pública, para que él de alguna forma no juzgue, sí en cierta forma califique a lo que está haciendo ese adversario. En el caso de Petro en particular, que lo hayan relacionado con todas estas figuras del modelo latinoamericano de última comprobación, hace que sencillamente se refiera a los resultados, se refiera a programas versus resultados, y que eso obviamente sea la gente la que pueda calificar. Y lo tercero, de radicalizarse en torno del discurso de la paz, no de cara a la mera conciliación, sino al afrontarla con total objetividad con todos los partícipes del proceso. Cabe decir que ahí hay involucrados grupos irregulares que están logrando paulatinamente una regularización. Cabe decir agentes económicos de enorme potencia, pero que no pueden salir a la luz. Cabe decir al propio establishment político colombiano y, por supuesto, en medio de todo eso, a toda la organización social que gira en torno de digamos, varios proyectos políticos en paralelo, ¿no? Ahora mismo con el mundo, que está empujando discursos tan interesantes como el de género, el del feminismo, el de abatir toda forma de desigualdad, buscando que las equidades no vayan por temas ni raciales, ni socioeconómicos, etcétera, que son proyectos muy, muy interesantes, fuentes además, con una muy buena escucha, de todas estas políticas públicas germinadas en Medellín y Antioquia, porque no se trataron de programas piramidales que puedan tener un interés mesiánico o una resolución mesiánica, sino que han producido interacciones tanto así, y esto es muy interesante, de promoción de nuevos líderes que han girado en torno de ese mismo proceso. No olvidemos que hay 4 alcaldes de Medellín que se han sucedido, digamos que en la misma línea de posicionar la nueva personalidad de la ciudad frente al país y al mundo, con una eficacia, con un matiz distinto, pero con una eficacia muy, muy, muy interesante. No han sido demeritados y parece que se trata de un proceso continuo. Eso dice de una siembra responsable que puede tener nuevas repercusiones a cargo de otras mentes y de otras ideas y de otros enfoques políticos. Te agradezco muchísimo, Hernán, y un poco para concluir, de lo que se vería es que entre estos dos, llamémoslos outsiders para llamarlos de alguna manera, la posición
que Fajardo ha logrado en el escenario político ha sido extremadamente hábil y muy inteligente, es decir, él ha logrado ubicarse en un centro político con una visión moderna y con un mensaje dirigido a los jóvenes, más allá de un lenguaje de mirar al pasado que era el tema de la paz, pues, o de la guerra. Justamente parecería que la tendencia y en la búsqueda de la juventud y de la gente más joven que no ha participado tanto en los procesos políticos colombianos se orienta más bien a esa búsqueda de futuro, a esa búsqueda de una oferta y de una propuesta de caminar hacia adelante, mirando hacia adelante y no caminar hacia atrás, mirando hacia atrás. Te agradezco muchísimo. Con mucho gusto, Alan. Y pues trataremos, cuando se den las legislativas colombianas, que es en el próximo mes, quisiera ver si analizamos cuál es la composición de la estructura de poder ya en lo legislativo para ver qué posibilidades se abren hacia el futuro. Con mucho gusto, Alan. Te agradezco mucho. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.